Continuando con nuestra familia Retroviridae, vamos a hablar acerca de la clasificación en subfamilias. Los retrovirus se subclasifican en la subfamilia Lentivirinae y la subfamilia Oncovirinae. Vamos a hablar inicialmente de la subfamilia Lentivirinae. Los lentivirus hacen parte de virus que tienen unos procesos de infección muy lentos, generando infecciones de tipo crónico y haciendo latencia en las células, lo que perpetúa el tiempo de acuerdo a la vida media de la célula. Esto hace que la reactivación de ciertas enfermedades pueda demorarse incluso años. Dentro de esta subfamilia encontramos al virus del VIH. Y este va a tener las mismas características morfológicas que mencionamos en la parte de generalidades de la familia retrovirus. El virus del VIH se clasifica en dos, el VIH-1 y el VIH-2. Estos virus tienen como teoría de aparición en la especie humana la transmisión zoonótica a través de primates no humanos. El VIH-1 transmitido de chimpancés a humanos y el VIH-2 de la especie mangabey a humanos. El VIH-1 es una especie que muta muchísimo, tiene unas tasas muy altas de mutación y eso ha hecho que se disemine más fácilmente dentro de la población, mientras que el VIH-2 es un poco más conservado y se encuentra principalmente en África, no se ha diseminado tanto como el VIH-1. El VIH-1, debido a estos procesos de mutación, se clasifica en 4 subgrupos o serotipos de acuerdo a algunas variaciones que tienen estructuralmente sus proteínas, y está el subgrupo M o main, N o new, O outlier y P. Dentro de estos subgrupos, el subgrupo M es el que más tendencia tiene de mutar, porque además existen los genotipos A, B, C, D, F, G, H, J y K, y esto muestra que definitivamente es el que más se logra diseminar por esta alta capacidad de mutación que hace que se vuelva un poco más patogénico. Decimos entonces que estos virus tienen unas glicoproteínas que son GP120 y GP41 que se encuentran en la envoltura viral y que permiten la unión con el receptor y el correceptor para la entrada del virus. Cuando el virus entra en la célula, estas proteínas quedan expresadas en la membrana celular y permiten atraer células vecinas, lo cual da lugar a la formación de sincitios. Los sincitios son fusiones entre células, lo que va a ahorrar un poco de tiempo en los virus, porque el hecho de que estén las células fusionadas hay muchos más núcleos y favorece una mayor replicación y se ahorra todo el paso de absorción, reconocimiento y entrada del virus. Estas células son células que no son viables y obviamente por ese proceso de fusión son células que van a entrar en apoptosis. Todos los virus que inducen formación de sincitios son virus altamente citolíticos y son virus que entran por fusión directa de la envoltura con la membrana. Decimos entonces que este virus tiene una glicoproteína GP120 que tiene tropismo por la molécula CD4. Hay que recordar que las células CD4 positivas son los linfocitos T, CD4, los macrófagos, células dendríticas y algunas células de la microglía. De acuerdo a la especificidad que tenga la GP120 con el correceptor, este virus puede subclasificarse en 3. Hay unos virus que son M-trópicos, que tienen una GP120 con especificidad para el receptor CCR5. A estos virus también se les llaman virus R5 y son específicos para infectar linfocitos TCD4 de memoria y macrófagos. Los virus L-trópicos son virus que tienen una GP120 que se une a CXCR4, también se le conoce como virus X4 y pueden infectar linfocitos T naive.
Y hay virus que tienen tropismo dual, que tienen una GP120 que se puede unir a ambos correceptores, tanto CXCR4 como CCR5, se les llama como virus R5X4 y permite entrar a todas las células CD4 positivas. Los virus pueden ir adquiriendo el tropismo de acuerdo a sus procesos de mutación, de tal manera que cuando un huésped adquiere un virus M trópico, con el tiempo este aprende a tener un tropismo dual. Los virus entonces van a ingresar en la célula, va a iniciar su proceso de capsidación, transcripción, la retrotranscripción, la síntesis de DNA, la entrada e integración, y esto va a permitir que en las células que estén en reposo el virus se mantenga latente, pero en las células que entren en un proceso de división celular activa, el virus se va a replicar y va a generar como consecuencia la lisis celular. La producción de citoquinas puede estimular esta replicación activa en linfocitos TCD4 o en macrófagos, lo que va a aumentar la producción de viriones, ampliar el inóculo viral en el paciente, pero además va a generar una muerte celular que va a llevar al paciente a un estado de inmunosupresión, lo que puede dar lugar a la progresión a SIDA, que es el nombre de la enfermedad. Las consecuencias celulares que se conocen hasta el momento en estudios in vitro es la inducción de apoptosis por activación directa de caspasas. In vivo se cree que ocurren también estos mecanismos adicional a un proceso de muerte indirecta inducida por las células citotóxicas como son los linfocitos TCD8 y las células NK al reconocer los antígenos virales y activar sus mecanismos efectores. La enfermedad entonces relacionada con el virus del VIH se conoce como SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La transmisión se da por contacto sexual, por vía parenteral, a través del contacto con agujas contaminadas o transfusiones de sangre con sangre contaminada, y la transmisión vertical de madre a hijo, ya sea por vía transplacentaria, por vía perinatal o por lactancia. La transmisión sexual es la que tiene el mayor porcentaje de frecuencia de acuerdo al número de infectados que existen en el mundo. El virus entonces por contacto sexual entra directamente a través del contacto de fluidos contaminados con la mucosa, y las células epiteliales funcionan como un vehículo, ya que se ha encontrado que el virus puede entrar a estas células a través del contacto con los correceptores independiente del receptor. Esta entrada a través de los correceptores no permite que se dé la replicación viral. Y lo que ocurre es que las células pueden pasar a través de las células epiteliales en un epitelio estratificado hasta lograr llegar a las células CD4 positivas. Por ejemplo, células de Langerhans que se encuentran entre los epitelios, o cuando llegan directamente al tejido conectivo, donde encuentran los linfocitos TCD4 que residen en mucosas. Realmente estas son las primeras células afectadas, y las células dendríticas, cuando se infectan, además de esto, hacen el reconocimiento de los antígenos y migran a los órganos linfoides para presentar y este proceso de migración y presentación permite la diseminación del virus a células naive que se encuentran en estos órganos linfoides. Entonces vemos aquí la entrada a través del contacto con los epitelios, la llegada a los linfocitos TCD4 que residen, pero el reconocimiento por células dendríticas que los llevan al órgano linfoide secundario y facilitan la diseminación. Decimos que el virus del VIH es un virus que afecta principalmente el sistema inmune de mucosas, porque al entrar por una mucosa afecta las primeras células que se van a infectar y que se van a ver alteradas y entrar en un proceso de muerte celular son los linfocitos TCD4 que residen allí. Y estos linfocitos TCD4 de memoria son la primera población que se va agotando. Eso va a generar una alteración de todo el sistema de mucosas, porque si se agotan los linfocitos TCD4, se agotan las células T reguladoras que permiten mantener la tolerancia en las mucosas. Y si recordamos, nuestro sistema inmune de mucosas se mantiene gracias a estas células T reguladoras que garantizan la producción de inmunoglobulina A. Al fallar estos mecanismos, falla la exclusión inmunológica
y las bacterias que hacen parte de la microbiota empiezan a invadir y a generar una gran cantidad de alteraciones que están relacionadas con ciertas sintomatología que puede presentar el paciente. En mucosa intestinal es bien importante y clave cómo se empiezan a agotar, porque el individuo empieza a tener manifestaciones como diarrea, dado que los microorganismos empiezan a invadir y además de eso se dan procesos de intolerancia a ciertos alimentos. Entonces vemos cómo esta flora va siendo cada vez más patogénica, va invadiendo, y el otro resultado es que pueden empezar a pasar a sangre. De hecho, la determinación del lipopolisacárido en sangre está relacionado con revisar o con la progresión o severidad de la enfermedad en pacientes que están infectados y que se comprueban como VIH positivos. Vamos a hablar acerca de las fases de la patología por el virus de la inmunodeficiencia humana. Nosotros vamos a ver tres fases: la fase aguda, la fase crónica latente y la fase SIDA. La fase aguda se da desde el momento en que yo me infecto y puede durar aproximadamente 2, 3 o incluso hasta 4 semanas. En la fase aguda, el paciente al infectarse va a empezar a tener una alteración de sus células CD4. En la gráfica estamos viendo en color morado intenso las fases de la infección por VIH y en color morado pálido o lila los niveles de linfocitos TCD4. Entonces vemos aquí el día 0 en el que el paciente se infecta y vemos como el virus aumenta su replicación viral y hay una muerte o una caída drástica de los linfocitos TCD4. En esta primera fase entonces se da la activación de los mecanismos citotóxicos de las células TCD8 y las células NK, lo cual va a generar una activación en la producción de citoquinas proinflamatorias, y eso se va a traducir en algunos síntomas que están simbolizados con este pico que vemos aquí. Esos síntomas se dice que son síntomas tipo mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad en la cual el paciente tiene dolor de garganta, fiebre, malestar general. Algunas personas pueden tener síntomas gastrointestinales, pero por la activación del sistema inmune, el virus logra ser controlado levemente y los síntomas bajan de tal manera que el paciente tiene una leve recuperación y no tiene síntomas. Tras esa leve recuperación, el paciente entra en la segunda fase, que se llama la fase crónica latente. La fase crónica latente es cuando el virus ha quedado latente en las células que están en reposo, sin embargo, hace una replicación lentamente. Cada vez que alguna de estas células, sea de memoria o naïve, entra en ciclo celular, por ejemplo, porque hay producción de citoquinas, por ejemplo, porque el individuo se enfrentó a otro tipo de infección, entonces el virus se va a seguir replicando lentamente. Y vemos aquí la gráfica de los linfocitos TCD4, cómo empieza durante esa fase crónica latente a haber una caída. Esta fase nos la simbolizan en esta línea que es casi recta, lo que está mostrando que el individuo no tiene ningún tipo de síntomas. En esa fase crónica latente el individuo puede estar un año o puede estar 8 a 10 años. Los individuos que están un año en esta fase se les llama progresores rápidos, y los que están de 8 a 10 años se les llama progresores lentos. Los progresores lentos o progresores rápidos va a depender de algunas características propias del individuo, y finalmente cuando el individuo tiene unos niveles muy bajos de linfocitos TCD4 en sangre, que se habla entre 200 y 300, lo normal son 1000, entonces decimos que el individuo está en una inmunodeficiencia clínica, es decir, está expuesto a infectarse con cualquier tipo de microorganismo y pasa a la fase SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces aquí vemos las tres fases: fase aguda, crónica latente, fase SIDA, y vemos los linfocitos TCD4 al inicio, como hay una caída drástica en fase aguda, sobre todo inducido por la respuesta inmune que se activa y las células citotóxicas que eliminan a estas células CD4 infectadas. Luego una leve recuperación, y durante la fase crónica latente hay una pérdida
gradual, ya no tan marcada, pero poco a poco hasta llegar a un punto donde los linfocitos están muy bajos en sangre y esto está mostrando que el individuo está incapacitado para responder. La fase de infección aguda entonces inicia con la entrada del virus a través de las mucosas y su búsqueda de la célula blanco, además del inicio de la replicación, la llegada a las células TCD4 naive a través de las células dendríticas, la viremia, que va a ayudar incluso a diseminar el virus por diferentes tejidos, sobre todo al llegar a mucosas, complicando un poco toda la función del sistema inmune de mucosas. Esta fase entonces decimos que puede durar 2, 4, 6 semanas después del proceso de transmisión. Tenemos unos síntomas similares a la mononucleosis infecciosa, va a haber un mayor pico de viremia y una destrucción de linfocitos T en sangre. Se activa la respuesta inmune y eso es lo que va a verse traducido en los síntomas que siente el paciente. Luego pasamos a la fase crónica latente, donde se da una destrucción de los linfocitos de forma secuencial en los órganos linfoides y no hay muy pocos mecanismos de reemplazo, lo que hace que gradualmente el individuo empiece a entrar en un proceso de inmunodeficiencia. Ya en la fase SIDA decimos que tenemos una caída de linfocitos T en sangre de 200 a 300 por mililitro, teniendo en cuenta que los valores normales son aproximadamente 1000 por mililitro de sangre. Los síntomas entonces asociados a la fase SIDA son fiebre, que puede tener picos y causas no aparentes, la fatiga, algunos tipos de malestar general, dolor de cabeza, sensación de mareo, adenopatías diseminadas o generalizadas, dolores abdominales frecuentes, con alteraciones gastrointestinales que tienen que ver con diarrea, náuseas, sobre todo por toda la afección del sistema inmune de mucosas, pérdida de peso por trastornos en la absorción intestinal y algunas lesiones oportunistas que pueden aparecer inicialmente en las mucosas, sobre todo porque es la zona donde se agotan más rápidamente los linfocitos, y tenemos entonces la aparición o la reactivación de algunos virus como el virus del Epstein-Barr, que produce unas leucoplasias vellosas en lengua, y las infecciones oportunistas por hongos, por ejemplo, como las candidiasis. En mucosa oral es frecuente que el paciente sea el sitio que más se nota porque puede observarlo y analizarlo y puede ser causa de algunos tipos de consulta de estos individuos. Las infecciones oportunistas entonces pueden aparecer por diferentes tipos de microorganismos, protozoos, hongos, bacterias, por algunos virus, sobre todo los virus de la familia herpes que tienen algunas reactivaciones y pueden ser causantes de las complicaciones, severidad y muerte del paciente. También pueden aparecer algunas neoplasias, sobre todo las relacionadas con los virus oncogénicos, como son los linfomas relacionados con el virus del Epstein-Barr, el carcinoma de cuello uterino por el virus del papiloma humano o el sarcoma de Kaposi producido por el herpes virus tipo 8. Ahora, ¿el virus hace respuesta inmune humoral? ¿Hay anticuerpos que pueden reaccionar frente al virus? Sí los hay. Los principales anticuerpos que se han estudiado son los anticuerpos anti-GP120, anti-GP160, anti-GP41 y anti-P24. Sin embargo, estos anticuerpos no logran neutralizar el virus y no lo pueden neutralizar dado el alto grado de mutación. Al mutar, la estructura de las proteínas cambian sus aminoácidos y hay que recordar que la unión antígeno-anticuerpo es de llave a cerradura, por lo tanto pueden producirse un gran número de anticuerpos, pero estos no logran neutralizar. Sin embargo, detectarlos en el individuo es bien importante porque sirve como método diagnóstico. Los linfocitos TCD8, que hacen parte de la respuesta inmune celular frente al virus, ejercen un mecanismo de citotoxicidad y son bien importantes en la fase aguda porque reducen la viremia. Sin embargo, existe también una reducción de linfocitos TCD8 y a esto se le llama la paradoja. La paradoja en los mecanismos de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque decimos que el virus afecta directamente a las células CD4 positivas y eso hace que entren en muerte celular y lisis.
Sin embargo, las células TCD8 se activan reconociendo a estas células infectadas para eliminar el antígeno viral. Entonces, en la fase aguda hay una superactivación de células TCD8 para eliminar el virus y hay que tener en cuenta que toda célula que se activa debe hacer apoptosis. Por lo tanto, hay una depresión importante durante fase aguda de los TCD8 y secuencialmente a medida que avanzan las fases de la enfermedad. Entonces, esa paradoja lo que nos está mostrando es que las células CD8 finalmente logran también irse disminuyendo a su vez y al igual que las TCD4. Además, porque la supervivencia de las TCD8 depende de los linfocitos TCD4. Y en esta gráfica podemos encontrar entonces las fases del virus en color verde, fase aguda, crónica latente y fase SIDA. Vemos en color morado, un poco más oscuro, los linfocitos TCD4, entonces vemos la caída fuerte durante fase aguda, un poco de recuperación, la caída secuencial durante fase crónica y los niveles muy bajos para entrar en fase SIDA. Y vemos con la línea naranja los niveles de linfocitos TCD8 que se activan durante la fase aguda para tratar de eliminar células infectadas, pero que además caen en cantidad porque las mismas que se activan deben hacer apoptosis. Y vemos que durante la fase crónica latente sigue habiendo una caída secuencial de las células TCD8 para que finalmente en fase SIDA encontremos que no solamente hay disminución severa de células TCD4, sino también de células TCD8. O sea que el virus de inmunodeficiencia humana va a generar una inmunodeficiencia de células T completa. Y los anticuerpos los vemos con la línea morada clara, vemos que estos siempre van a ir en aumento en todas las fases, teniendo en cuenta que no nos ayudan mucho en la defensa, pero sí en el diagnóstico. Por lo tanto, si reconocer o identificar los anticuerpos es un método diagnóstico, fijémonos que en las primeras fases es difícil poderlo detectar porque los niveles de anticuerpos son muy bajos. Entonces las pruebas podrían darnos falsos negativos. Y a medida que aumentamos en las fases, cada vez que se aumenta en el tiempo, vemos que los niveles de anticuerpos son más altos y es más fácil poderlo diagnosticar. La variación viral se da por la mutación de los viriones. Se habla que este es el número de viriones que se producen diariamente y recordemos que cada vez que el virus entra por un proceso de retrotranscripción hace mutaciones. Por lo tanto, cada vez van variando más sus proteínas, lo que no genera una respuesta inmune favorable para eliminarlo y eso hace parte del proceso crónico persistente y es lo que ha dificultado todo el desarrollo de las vacunas. Esto permite entonces además que se seleccionen virus con ventajas selectivas. Las mutaciones permiten que los virus cada vez se vuelvan más patogénicos, que tengan la capacidad de entrar a más células, lo que hablábamos anteriormente del tropismo dual, y además que empiecen a volverse resistentes a la terapia antiviral. Por eso los antirretrovirales deben iniciarse en una etapa específica y teniendo en cuenta algunos aspectos como la cantidad de inóculo viral y la cantidad de linfocitos TCD4 en sangre. También puede mirarse cantidad de linfocitos TCD8 y si hay o no síntomas. El diagnóstico se hace inicialmente con unas pruebas de tamizaje en el que se hace una ELISA para detectar los anticuerpos específicos del virus. Esta prueba, si sale positiva, es recomendable hacer una segunda prueba, que son las pruebas confirmatorias. Si sale negativa, teniendo en cuenta el gráfico que veíamos anteriormente y la posibilidad de que salgan falsos negativos, es importante recomendar al individuo que vuelva a tomarse la prueba un mes después. Si nuevamente sale negativa, se recomienda hacerlo 6 meses después y si nuevamente sale negativa, es importante repetirla al año para estar completamente seguros del resultado. Las pruebas confirmatorias se hacen a través de la identificación de antígenos específicos y se hacen por Western blot o inmunofluorescencia. Con la prueba entonces inicial o de tamizaje vamos a pasar a la prueba confirmatoria y si sale positiva confirmamos el diagnóstico para VIH. En los neonatos
se recomienda principalmente hacer pruebas que detecten los antígenos virales, principalmente pruebas moleculares que dan resultados muy rápido. También podría hacerse cultivo viral, teniendo en cuenta que el cultivo es un poco complejo de manejar porque las células pueden morir en cultivo, es costoso. Y no se deben hacer anticuerpos porque detectar anticuerpos positivos en el neonato no nos dice que está infectado, ya que pueden ser anticuerpos que provienen de la madre y que el neonato adquirió por vía transplacentaria. Al terminar este video, entonces es importante que tengas en cuenta las características específicas del virus del VIH, los mecanismos de infección, la patología relacionada, la transmisión, las fases de infección y la respuesta inmune específica que se genera, así como las pruebas diagnósticas para poder identificarlo.